Ya, entonces corresponde ahora que continuemos. ¿Se acuerdan dónde quedamos la última vez? En el capítulo 4. Mejor voy a preguntar, ¿se acuerdan dónde quedamos? ¿Cuáles fueron los versículos que abarcamos? Del 8 al 12. No, eso fue con el hermano Rufat. Después Ah, nosotros seguimos estudiando. ¿Se acuerdan? 13. ¿Hasta dónde? ¿Se acuerdan hasta dónde vimos? ¿Se acuerdan o no? ¿Nadie se acuerda? Hasta el 14 me acuerdo yo. Ya hasta el 14 y 15 14. si no me equivoco. Creo que el 15 o el 14. Ah, por ahí. Ya. ¿Se acuerdan que lo leímos completo hasta el 16? Pero como dice Ismael, claro, llegamos hasta el versículo 15. ¿Ya? También se podría entender que vimos hasta el 16 porque lo vimos igual bastante en los últimos, ya casi al final de la reunión. Pero Mm, retomemos desde el 15 en adelante para que hagamos un cierre adecuado de la primera parte del versículo, del capítulo, perdón, 4, ¿ya? Así que ahí, Ismael, te puedo pedir que puedas leerlo, porfa, del 1 al 16 de nuevo, capítulo 4, y ahí continuamos desde el versículo 15, ¿vale? Ya, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ya bien, gracias, Ismael. Entonces habíamos visto que el Señor Jesucristo fue el que constituyó entonces en la iglesia y para la iglesia y en favor de los miembros de la iglesia, esto es el cuerpo de Cristo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ya con el fin de equipar a los santos o de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y esto también lo habíamos visto que era hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. En ese sentido, habíamos hablado también cuáles eran los principales roles que el Señor había instaurado para la congregación, las responsabilidades y también lo necesario que era entonces que el cuerpo se edificase en estos oficios ya de apóstoles, de profetas y de los que ya hemos visto. Entonces, dicho lo anterior, el propósito aparte también nos dice que es para que ya no seamos, como dice el 14, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En el 14, ¿se acuerdan lo que vimos ahí? Lo que implicaba el no ser niños fluctuantes, de tal manera de que no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina.
¿Se acuerdan? Era como alcanzar una madurez en la fe. Ya. ¿Y se acuerdan la pregunta que hicimos ahí? Los apóstoles alcanzaron, como dice, hasta que todos lleguemos, ¿lo alcanzaron? ¿Llegaron a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios? ¿Llegaron a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Fueron como niños fluctuantes o ya no fueron niños fluctuantes? ¿Fueron llevados por todo viento de doctrina o no lo fueron? ¿Qué dijimos ahí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Los casos que vimos de Pablo con Pedro, por ejemplo. Me recuerdo que por lo que hablamos se entendió que sí, o sea, yo entendí que sí, que habían llegado Ya, a una madurez, a no ser niños fluctuantes. ya, correcto. ¿Y eso qué implicaba entonces? Que los que el Señor había, perdón, constituido para edificación de la iglesia, entonces debían tener o tenían, mejor dicho, tenían y debían tener un grado de madurez distinta a los otros miembros del cuerpo de Cristo, pero con la salvedad de que todos, como dice más adelante, van creciendo y ayudándose. ¿Ya? Esto no quiere decir, y habíamos dicho también, que todos en la congregación o todos en la iglesia de Cristo o todos en el cuerpo de Cristo iban a tener al instante el mismo crecimiento, la misma madurez, ¿ya? Sino que habíamos también entendido que esto era como bien lo dice Pablo adelante, un poco más atrás, perdón, dentro del contexto, había que ver un crecimiento adecuado, que obviamente, sabemos ya, lo realiza el Padre en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, en la nueva naturaleza. Pero lo que sí es seguro es que lo que el apóstol está diciendo acá es que Dios quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de su Hijo, ¿ya? De tal manera de que todos alcancemos la estatura de este varón perfecto en su plenitud, que es Cristo. Y dicho eso, de tal manera de que cuando pase esto, y mientras pasa esto también, cada día nosotros vayamos dejando de ser niños fluctuantes y nos vayamos convirtiendo en hombres, ya en hombres maduros, como habíamos visto los pasajes de Primero los Corintios y también de Hebreos, ya. Y también lo que vimos de Gálatas, capítulo 2, y también el capítulo 3 que vimos un poco, ya. Dicho lo anterior, entonces, en el versículo 14 al final dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ya habíamos también mencionado acá que para identificar estos engaños, para identificar esta astucia, de tal manera de que nos vayan a llevar al error, nosotros debemos, ¿qué cosas saber? ¿En qué debemos estar em, maduros o atentos? ¿Se acuerdan? Lo dice el 13, en el conocimiento del Hijo de Dios, en esta unidad de la fe. Entonces, para poder identificar las artimañas del error, para poder identificar qué es lo que Dios dice de lo que no dice, que fue también uno de las advertencias que se hace en el cántico profético, ya de Moisés al pueblo, que algunos habrían de ir detrás de dioses ajenos y que habrían de olvidar entonces lo que Dios había dicho para seguir voces extrañas. En este sentido, se repite acá la advertencia. ¿Por qué? Porque también hay hombres que aún en este tiempo, dice el apóstol, quieren hacer esto, quieren engañar. Entonces, todos los que estemos en Cristo sabemos que Dios nos va a ayudar a llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, porque esa es su voluntad, llevarnos a la estatura de la plenitud de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Ya el propósito es que no seamos niños fluctuantes, ni seamos llevados por doquier de todo viento de doctrinas, por las artimañas, por las estrategias de hombres que para engañar
emplean con astucia entonces estas artimañas del error. Ya habíamos dicho que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en este contexto pareciera ser que son los que van a capacitar o equipar a la iglesia para que esto no suceda, obviamente con el impulso del Espíritu Santo que está tanto en ellos como en nosotros. Así que ellos, al menos estos oficios, se pudiera llegar a entender de que están capacitados para que, Dios los ha capacitado para que esto no acontezca en el cuerpo de Cristo, ¿ya? Sin obviar, obviamente, lo que Pablo ha dicho en Hechos, ¿se acuerdan que también lo vimos la vez pasada? Cuando dice que en medio de ellos se introducirían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño, ¿ya? Y lo que hemos aprendido es que el que es verdaderamente hijo es imposible que se pierda, ya porque el justo, dice la escritura, por fe vivirá, ya lo hemos visto en Hebreos, y al contrastar todo el consejo de Dios a este pasaje, entonces entendemos que en este sentido Dios, podríamos decir, blindó a su iglesia con estos oficios de tal manera de que eso no acontezca, de los que Dios ha salvado, entonces ninguno se pierda, ninguno vaya, o sea, a causa de esto, sea llevado por caminos o voces extrañas. Ya Dios siempre, siempre, siempre sabemos que va a cuidar a los suyos en ese sentido y los va a ir capacitando, ya para que al final del día ellos entonces y cada uno de nosotros conozcamos la verdad. Ahora, también en este punto pueden surgir preguntas, como por ejemplo, ¿un cristiano o una persona en ese tiempo podía, según lo que dice el mismo contexto, ya, esta pregunta se responde en el mismo versículo, un creyente que tiene el Espíritu Santo, que ha sido capacitado, dotado por apóstoles, profetas, evangelistas, etcétera, puede caer en el error? ¿Puede ser un niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrinas? ¿Qué nos dice el texto? Dice para que ya no seamos niños fluctuantes. Esto lo vamos a entender como antes de ser creyentes o después de ser creyentes, nosotros debiésemos dejar de ser niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Un creyente puede ser víctima de esto o no? ¿Qué es lo que hemos visto en el contexto y los pasajes que vimos, por ejemplo, de Gálatas? ¿Se acuerdan? Que también lo vimos con Pedro, un ejemplo, y también con lo que Pablo les dice a los Gálatas en el capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, que nos fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, miren, claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, acá está lo que veníamos hablando, y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y acá el apóstol ocupa el ejemplo de Abraham para hablar de esta justificación por fe lejos de la ley, ¿ya? Lejos de la ley. Entonces, dicho eso, ¿el creyente puede ser víctima de esto o no? Les escucho, hermanos. Yo entiendo que sí, porque como ahí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, porque lo estaban siendo, me da la impresión de que sí, que puede ser, puede suceder. Ya, ¿y por qué sabemos que lo estaban siendo? ¿Cómo lo sabemos? Una postura es, Porque le estaban dando, podría ser porque le estaban dando más importancia a la circuncisión y todo
el tema de, o sea, no le estaban dando la importancia que debería a la obra de Cristo. ¿Ya? O sea, podríamos decir, a raíz de todo lo que ha venido hablando en Efesios, a la revelación del misterio, al decirles que son un nuevo hombre y que de ambos pueblos ha hecho uno, o sea, algunos de ellos, de los creyentes, de los que habían recibido el Evangelio, podrían haber estado siendo seducidos por los judaizantes, en este sentido, ya por aquellos que se querían someter a la ley o que entendían que era Cristo más las obras de la ley. ¿Ya? O que era Cristo más la circuncisión, que también es parte de las obras de la ley. Entonces, puede ser uno de esos, un punto de vista que vemos acá de todo lo que ha dicho Efesios, por eso volví atrás, de todo lo que ha dicho Efesios, perdón, Pablo en Efesios. Entonces debiésemos considerar que claramente los creyentes pueden entonces ser llevados y pueden ser como niños fluctuantes, ¿ya? Que son llevados por todo viento de doctrina para engañar a los perdón, por hombres que engañan entonces a estos creyentes. Entonces, por eso es que Pablo enfatiza la necesidad de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque otra postura sería, esto lo está diciendo en el sentido de el tiempo pasado, ¿ya? ¿Por qué lo está diciendo en el sentido del tiempo pasado? Porque atrás, al final, algunos dicen, oye, acá viene diciéndoles que recuerden que ellos en otro tiempo, perdón, en el capítulo 3 que recuerden que ellos en otro tiempo actuaban de una manera distinta. Entonces debían recordar que ellos eran llevados por todo viento de doctrina, ¿ya? Pero esa postura difiere al menos un poco del contexto inmediato del capítulo 4, perdón, porque Pablo les dice que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Entonces está introduciendo en el grupo de creyentes, ahora presente, y diciéndoles, ustedes como han sido llamados, entonces deben actuar así, así, así y así, teniendo en cuenta esto, esto y esto. Con esto y esto me refiero a que un Señor, una fe, un bautismo, etcétera. Ya, entonces, dicho eso, por eso es que Pablo les explica lo que Dios ha hecho por medio de Cristo y los dones que Él ha dado a los hombres, el don de la salvación y también lo que Él ha constituido dentro de la iglesia, que son estos oficios. Entonces ellos en ese contexto ya no deben ser niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. ¿Por qué? Porque los apóstoles, recordemos, han puesto el fundamento y lo que Pablo está haciendo aquí es poner el fundamento para los hermanos de Éfeso, ¿ya? Entonces ahí cada uno tiene que ver qué es lo que más cuadra. A mí entender al menos, me cuadra más que los creyentes sí puedan ser eh, engañados en este sentido o actuar como niños fluctuantes, ¿ya? Lo que sí no quita que Dios, como se comprometió, que fue lo que partí diciendo, con nosotros y con cada uno de los suyos, es que Él habría también de cubrir a los creyentes en este sentido y que seamos llevados en el error en cuanto al conocimiento del Hijo de Dios o por algún viento de doctrina, no implica que se pierda la salvación. Por eso es que lo ligaba también con lo que Pablo le dice a Pedro en Gálatas. Ya porque Pedro, perdón, en Gálatas vemos que se puso a simular y Pablo le dice, en tu simulación entonces otros, incluso Bernabé, también fue llevado contigo en esa simulación. Entonces, no que Pedro, por haber sido llevado, podríamos decir, por este viento de doctrina a causa de los judíos o lo que se quiera entender en ese sentido, no por eso es que él haya perdido su salvación, sino que por el contrario, aquí se manifiesta claramente la unidad de la fe. ¿Por qué? Porque Pablo lo lleva de nuevo a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Y Pablo como apóstol, entonces lo que está haciendo es ayudar a que el cuerpo crezca. ¿Por qué? Porque Pedro era parte de ese cuerpo, ¿ya? Entonces, podríamos entenderlo también así, haciendo los matices que ya hemos hecho y quizás se me escapa alguno, pero si ustedes lo vieron, qué matiz se me escapó, también sería bueno que lo dijeran, ¿ya? Pero en ese sentido, entiendo yo, por el contexto, que el creyente puede ser llevado por algún viento de doctrina,
pero para eso también están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros en la congregación, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, para atraerlos, sacarlos del error, ¿ya? Así que eso, en cuanto al versículo 14. No sé si alguien quiere decir algo ahí. ¿Alguna opinión ahí, hermanos? La idea es que todos participemos. Recordemos que no es un monólogo, ¿ya? Tampoco es una predicación expositiva que hace uno acá solo, sino que la idea es que todos vayamos aprendiendo, ¿ya? Vayamos siendo ahí dirigidos por el Señor y que vayamos aprendiendo juntos. Así que ahora pueden, como les decía, dar sus opiniones, sus impresiones ahí, qué es lo que han entendido, si es que algo no les queda claro, para que lo veamos entre todos y así el Señor nos edifique a nosotros mutuamente. Entonces, del 14, ¿qué podemos decir? ¿Cómo lo podríamos entender? Yo opino lo mismo en el sentido de la salvación. No, en ningún momento entiendo que la salvación vaya a estar en juego, pero sí entiendo que tiene que ver con un conocimiento constante que debe tener el creyente y del cual es responsable delante de Dios de ir adquiriendo, no solamente a nivel intelectual, sino que tiene que ser un conocimiento práctico de lo que implica el Evangelio y el verdadero impacto que debería tener en todas las áreas de nuestra vida el Evangelio de Cristo. Ya, ¿algo más ahí? Nada más, hermanos. ¿Todos estamos claritos ahí? Yo por lo No sé menos también entiendo eso, que eh, tenemos que cuidar nuestra madurez porque también estamos propensos a caer, pero a alejarnos por doquier viento de doctrina es súper importante el estudio de la palabra, eso. Pero no está en juego la salvación, pero sí el, el cómo me voy a conducir en la fe, lo que yo voy a creer, cuál va a ser mi doctrina, cuáles van a ser mis lineamientos en la palabra. Eso. claro. Ahora, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, esa unidad de la fe, ¿respecto de quién está hablando ahí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Respecto a quién y a quiénes está hablando ahí? ¿Respecto a quién? Entiendo que le está hablando a los de Éfeso y se incluye a él. Ya, y respecto a quiénes entonces ahí, porque están los de Éfesos incluidos en esa frase, está el apóstol Pablo, pero esta unidad de la fe, respecto a quién debe ser, a ellos deben decir ya, esta es la unidad de la fe a la cual vamos a apuntar, o quién dicta esa unidad de la fe, en base a quién está sujeta esa unidad de la fe. Lo voy a ejemplificar más. A lo que Si Cristo los, enseñó debería corresponder, pues. ¿A cómo, perdón? A lo que el Señor enseña, a lo que Cristo enseñó. Ya. Ya, ¿no es cierto? No es un credo que ellos dijeron, ya, nosotros los de Éfeso vamos a hacer un credo y vamos a decir, esta es nuestra unidad de la fe. Nosotros entendemos esto, así que
vamos a estar unidos en cuanto a esto y esto es lo que vamos a creer, ¿ya? Y creyendo eso, teniendo esa unidad de fe, entonces nosotros vamos a entender que estamos siendo parte del conocimiento del Hijo de Dios. No es eso, ¿no es cierto? No es un concilio humano al cual ellos digan, ya nosotros vamos de nuevo, vuelvo y repito, a tener esta unidad de fe y este conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, a raíz de lo que nosotros creemos en ese sentido, es que ya no vamos a ser niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, etcétera. Sino que se debe entender que esta unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios está ligado a qué cosa? A la palabra de Dios, ¿no es cierto? A lo que Dios ha dicho. Sí, para la palabra de Dios. No es en base al conocimiento humano. ¿Por qué? Porque de hecho acá lo dice, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque no debemos olvidar que nosotros en el mundo actual, ahora siendo una aplicación para nosotros, y bueno, lo podemos ver también en nuestros hermanos de ese tiempo, los judíos decían, estas tradiciones te acercan a Dios, estos principios te acercan a Dios, estas cosas, estas, etcétera. Y podemos usar también los versículos en los que se dice en la Escritura de que hicieron por doctrina mandamientos de hombres, y entendemos que no debe ser así. Y nosotros, en nuestros días actuales, tampoco debemos caer en ese tipo de cosas, ¿ya? En ese tipo de eh, legalismos, ya tanto de una vereda como de otra, y debemos entender que en la libertad que nos dio el Señor, debemos llegar a esa unidad de la fe y del conocimiento de Dios que nos va a edificar, que nos va a llevar siempre a exaltar al Señor, a glorificarle a Él y a nosotros menguar, como decía Juan el Bautista, ya a nosotros vernos como lo que somos, pecadores comprados a precio de sangre, y verle a Él como lo que es el Dios infinito, supremo, excelso, lleno de gloria, al cual nosotros hacemos bien en obedecer y hacemos bien entonces en llegar a esa unidad de lo que Él dice que está bien y de lo que Él dice que está mal y de lo que Él nos manda. ¿Ya? Entonces acá debemos descartar entonces que Pablo esté queriendo someter a los hermanos a su voluntad o a lo que él entiende por la unidad, sino que sabemos que él lo que está diciendo acá y lo que está enseñando es todo lo que ya le fue revelado, todo lo que le fue dado, que lo partió diciendo en Efesios capítulo 1, ¿ya? Entonces, dicho eso, es importante entender que la unidad de la congregación, de la iglesia, en nuestro caso, la congregación local, o a donde sea que asistamos, debemos entender que hay una única unidad de fe y hay un único conocimiento del Hijo de Dios. No son muchas unidades de fe, ¿ya? Sino que es una, y esa es la que está dada por la autoridad de la Escritura, y de aquí es donde se desprende entonces la pregunta. Entonces, si hay una única unidad de la fe y un único conocimiento del Hijo de Dios, ¿por qué es que tenemos ramas tan distintas dentro de esa fe y dentro de ese conocimiento del Hijo de Dios? ¿Y qué podríamos decir a eso, según el pasaje? ¿Podríamos darle la respuesta en el contexto a esa pregunta? Si hay una única unidad de fe, repito, y un único conocimiento del Hijo de Dios, ¿por qué es que de la base de esa unidad y de ese conocimiento se desprenden tantas ramas, ya sea de interpretación o de vida del mismo? ¿Qué podríamos decir ahí? Yo creo que también es producto de la naturaleza pecaminosa de cada uno. ¿Y se me escucha? Sí, ahora sí. Sí, yo creo que tiene que ver también con la naturaleza pecaminosa de cada uno, principalmente por el hecho de
de que a través de esa naturaleza pecaminosa se tiene la tendencia a querer que la Biblia o la palabra de Dios diga lo que yo espero que diga o lo que yo quiero que diga de una o de otra manera. Entonces, por eso entiendo yo que es necesario que sea el Espíritu el que nos enseñe, que sea la unidad del Espíritu, no en la interpretación personal, sino que en la interpretación del Espíritu, de la palabra. Y yo creo que ese es uno de los principales factores que permite que no haya la unidad o que uno no vea la unidad a la hora de interpretar la escritura, principalmente en el pueblo de Dios. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir ahí, hermanos? Por ejemplo, si en nosotros hay discrepancias, incluso en nuestra congregación, por ejemplo, por poner un ejemplo palpable, existe una discrepancia en términos de alguna doctrina, ¿estaríamos practicando la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios? ¿O no es lo que no es lo que el texto está apuntando? Si yo difiero de alguien, de cualquiera de mis hermanos, en cuanto a la fe, ¿se cumple o no se cumple esto? ¿Estoy pecando? ¿Qué decimos ahí? ¿Tenemos cómo responder o no? ¿Tenemos recursos para responder o no? ¿O todavía no? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿O están pensando? Yo estoy pensando. Ya. Pensemos, tomémonos un tiempo. ¿Qué ¿Puedes podemos repetir decir la entonces? pregunta de nuevo, libro, por favor? ¿Cómo? ¿Puedes repetir de nuevo la pregunta a ver si te la estoy analizando bien? Como dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y viene hablando de que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, etcétera, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa en el caso de que, o cómo evaluamos si estamos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque a raíz de esta fe, de la fe en Cristo, se desprenden diferentes doctrinas, ¿no es cierto? Diferentes doctrinas. Entonces, si yo estoy en desacuerdo con uno de mis hermanos en cuanto a una doctrina, en cuanto a una fe, ¿estoy practicando esta unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios? ¿Estoy pecando al no hacerlo? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo entiendo lo que vemos hoy en día? ¿Cómo lo entiendo a la luz de este pasaje? O este pasaje con el contexto, obviamente, con todo lo que ha venido diciendo Pablo. Por eso hasta aquí, hasta lo que llevamos, hasta Efesios capítulo 4 versículo 14. ¿Podríamos dar respuesta a esa pregunta? ¿Qué pasa si es que yo difiero de mis hermanos respecto a alguna doctrina en particular u otra cosa? ¿Estoy, no estoy practicando la unidad de la fe? ¿Estaré pecando? Yo Ojo que no creo que, estoy hablando acá.
voy a matizarlo, no estoy hablando acá de cosas puntuales de decir, oye, Jesús no es el Hijo de Dios, por ejemplo, sino que estoy partiendo de la base de que entre creyentes, salvos, miembros de un cuerpo de Cristo, que han sido redimidos, comprados a precio de sangre, que tienen una nueva naturaleza hecha por Dios, ellos entonces difieran o tengamos diferencias respecto de una doctrina, ¿ya? En ese punto, ¿estaremos practicando la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios o no? ¿Se Yo creo estará que dando eso? Yo creo que si lo vemos desde el punto de vista de que no pensamos o no creemos todos lo mismo debido a nuestra interpretación variada de las escrituras o de la falta de estudio de las escrituras o de la falta de dedicación a la hora de estudiar e interpretar la palabra, claramente no se está logrando eso entre nosotros, pero eso no quiere decir que podamos aseverar que estamos en pecado, porque yo entiendo, según el contexto, que estaríamos en pecado cuando no estamos eh, siendo edificados en Cristo, cuando nuestra vida como cristianos no es hacia la madurez en Cristo, cuando no estamos conociendo al Hijo de Dios como deberíamos cada uno en su relación personal con Dios. Porque si buscamos el conocer a Dios cada día más, deberíamos empezar a acercarnos a la fuente de toda interpretación bíblica, de toda verdad. Y ahí yo creo que es cuando se podría hablar de que entre los hijos de Dios se empezaría a lograr la unidad. Por lo mismo también, eh, llevándolo al ámbito práctico, también en las cartas de los apóstoles se habla tanto de cómo debe ser el trato entre creyentes, cómo debe ser el funcionamiento de la iglesia y tantas otras instrucciones más que se dan. Ya, cuando acá Pablo parte diciendo, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Previamente había dicho, con toda humildad y mansedumbre. Posteriormente dijo, solícitos en guardar la unidad del espíritu. Es distinta la unidad del espíritu con la unidad de la fe. ¿Son conceptos que son iguales, tratan un mismo tema o son conceptos distintos que hablan de un mismo tema pero que son distintos? ¿Cómo lo vemos ahí? Porque yo entiendo que Pablo no ha cambiado el tema. Pablo ha venido diciendo ruego o mando, también algunos lo entienden, este mandato de Pablo o ruego es un os mando que andéis como es digno de la vocación. No es un por favor, te lo pido, amiguito, ande como Dios ha dicho, no, sino que es un mandato. Os ruego, os mando que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos y después dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esta unidad del Espíritu, vuelvo y repito, es la misma que la unidad de la fe, o son como pregunté recién, conceptos distintos que hablan de un mismo tema, o son conceptos eh, distintos y que no están hablando de un mismo tema. ¿Cómo lo vamos a ver ahí? ¿Cómo lo ven ustedes? Voy a preguntarlo de otra manera. ¿Guardar la unidad del espíritu es lo mismo que guardar la unidad de la fe o no?
Hermanos, cuando hay mucho silencio, no sé si están pensando o no están poniendo atención no se han conectado con la pregunta. Si me pueden dar el feedback, sería ideal para tratar de abordar bien el tema, ¿ya? Y si me tengo que volver a dar a entender, también me lo hacen saber, ya en caso de que me esté o no entienda la pregunta o me he explicado mal, etcétera. Yo estaba Les pensando. agradecería, les agradecería. Entonces, guardar la unidad del espíritu es lo mismo que guardar la unidad de la fe. ¿Puedes repetirla, André, que justo estaba viendo al Marquito? De nuevo, la última pregunta. La misma del principio, guardar la unidad de la fe es lo mismo que guardar la unidad del espíritu. Habría que ver, habría que ver bien el contexto, yo creo, para definir bien si es que serían lo mismo, porque aparentemente podrían serlo. O usando lo que hemos visto, deberían ser lo mismo. Miren, una pregunta respecto a esto, porque es importante. Quizás es un detalle, pero al menos lo que yo he visto es importante. Cuando dice solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, este solícitos, por ejemplo, en la textual dice esforzándoos, ya ocupa el esforzándoos. Acá en el versículo 14 dice, perdón, en el 13, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos, ¿quiénes son los que van a ayudar a que todos lleguemos? ¿Quiénes son? Son los que él mismo constituyó, obviamente por Dios, pero es lo que él mismo constituyó, a unos apóstoles, profetas, etcétera. Estos son los que, equipando a los santos para la hora del servicio y para la edificación del cuerpo de Cristo, van a hacer que lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero pareciera ser que cuando dice acá, esforzándoos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y junto con lo que ha dicho anteriormente, pareciera ser que el énfasis acá es que esta unidad del Espíritu ya la hizo Dios. ¿Cuándo la hizo Dios? ¿Y por qué nosotros debemos esforzar en mantenerla? ¿La hizo cuándo? Cuando de los dos pueblos hizo uno. ¿Cuándo qué? Cuando nos dio el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra esperanza. ¿Ya? Él nos dio el Espíritu. Él nos dio el Espíritu. ¿Ya? Él puso el Espíritu Santo de él en nosotros y él acá nos dice, esfuércense por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, pareciera ser que aquí Pablo exhorta a que esta unidad es un don que ya ha sido dado por Dios y que se basa en la paz y el amor mutuo, producto del Espíritu Santo. En cambio acá, pareciera ser que cuando dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, se estaría refiriendo al crecimiento y madurez espiritual que los creyentes alcanzarían en el uso, en el ejercicio de la fe cristiana. No así algo que ya fue dado, que es la unidad del Espíritu. No sé si me explico. Dios ya dio la unidad del Espíritu, ya estamos unidos por el Espíritu, tanto nosotros con Él como con nuestros hermanos, ya estamos unidos en el Espíritu. No tenemos que hacer nada ahí más que esforzarnos porque eso guarde, se mantenga, ya está. En el momento de uno ser creyente, viene eso.
En cambio acá la unidad de la fe pareciera ser que es un crecimiento que se va dando a lo largo de la vida del creyente. Por eso es que dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. En uno se guarda la unidad que ya hay y en el otro se llega a la unidad de la fe. No sé si me estoy dando a entender. No sé si me explico. Explícalo de nuevo, por favor. En Yo sí este entendí, primo. dice, ¿cómo, prima? Sí, yo al menos entendí lo que quisiste decir. Ah, ¿lo puedes explicar tú? Porque quizás en una de esas yo soy el que le cuesta darse a entender. Te pido ayuda Que ahí en eso. acá cuando dice la unidad del espíritu, está hablando de que Dios ya es algo que ya Él hizo, que nos bautizó todos en un mismo espíritu, y que nosotros por medio de la paz debiésemos procurar mantener esa unidad. Pero la unidad de la fe, cuando habla más abajo de la unidad de la fe, pareciera ser que ya que la responsabilidad es más del creyente en cuanto a su práctica diaria y a lo que él se va a involucrar en la iglesia local o en la iglesia general. Y lo que va a aprender, lo que va a creer, ya es responsabilidad más de cada uno como miembro del cuerpo, más que de Dios mismo. O sea, y me parece que esto que dice lleguemos no es como un estatus continuo, sino que es una meta. No es algo Exacto. que todavía está, que ya está dado, sino que es hacia donde debemos ir avanzando. En cambio, la unidad del espíritu ya está, o sea, ya todos hemos Exacto. sido bautizados en el mismo espíritu. Eso es lo que yo entendía, al menos, primo. Claro, claro. Esa es la diferencia al menos que yo noto acá. Y que a lo largo de todo lo que ha dicho Efesios antes, ha dicho que ya la tenemos, que ya somos bautizados en el Espíritu, que ya tenemos el Espíritu. En cambio, en cuanto a la unidad de la fe, es primera vez que nos dice, nunca ha dicho antes que tenemos la unidad de la fe todos, que ya todos somos parte de esa unidad de la fe. En cambio, en cuanto al Espíritu lo dice, y es textual en decirlo, esforzándonos por guardar la unidad del Espíritu, perdón, en el vínculo de la paz, y antes ha hablado del Espíritu, y que Él ha hecho la paz entre dos pueblos, y ha hecho uno, ya Él hizo la paz. Entonces, ahí es donde, por eso les preguntaba, ¿cómo vamos a entender el llegar a la unidad de la fe, que es una meta, en cambio, guardar la unidad del espíritu, que es algo que ya tenemos, ya está esa unidad? Eso. ¿Alguien levantó la mano mientras hablaba? No sé si era Elías, vi algo blanco, no sé si Elías o... Yo la había levantado, pero era lo mismo que expliqué recién. Ah, ya vale. El resto, no sé si se logra ver, logran ver lo que les menciono o no. No sé si se entiende. Yo sí lo entendí. Ya, pero ¿lo ven en la escritura o no? ¿Se ve? Sí, yo lo veo por lo menos. ¿Ya? ¿Y por qué creen entonces ustedes que, recopilando, porque en base a lo mismo, ya, estos versículos, base a lo mismo que lo había explicado antes, lo que Pablo viene diciendo, él dice acá un cuerpo, no dice unos cuerpos, y un espíritu, no dice y unos espíritus, ya, dice un señor, no dice unos señores, una fe, no dice unas fes, un bautismo no son unos bautismos, un Dios lo mismo, y así para todo. ¿Por qué es importante eso? Porque lo que más se atacaba de parte de los judíos era uno, que Jesucristo no era Dios, que Dios había solo uno, entonces era imposible
Jesucristo, primero que Dios se hiciera hombre y segundo que Jesucristo fuera el Hijo de Dios, hecho hombre, y por eso le decía, no, tú eres demonio tienes, a los creyentes se les atacaba en ese sentido también, de ahí salen las líneas doctrinales de los judíos que también atacan ese punto en particular de los creyentes, y lo que Pablo defiende a lo largo de todo su ministerio también, que es Jesucristo, es Dios, así como también los evangelios defienden esa postura, esa verdad. Entonces, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y ahí está lo importante, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí es donde te está diciendo el pero. Porque si bien es un Dios, un Señor, una fe, un bautismo, todo en cuanto a lo que es de Dios es uno, todo lo que es en cuanto a Dios es uno, de nuevo lo repito, el Espíritu, el bautismo, la fe, que Él sea un Dios y que de ambos pueblos haga uno, un cuerpo, ¿ya? Todo eso Dios ya lo dio por medio del Espíritu Santo, ya todo eso. Somos de Él es nuestro Señor a causa de que fuimos comprados a precio de sangre y que Él puso su Espíritu, las arras de nuestra fe, ya la esperanza de que somos de Él y que iremos a Él está dada también por el Espíritu, ya que es nuestra garantía. El bautismo, todo eso, que es uno, tiene un pero acá. Dice, pero a cada uno de nosotros. ¿Ya? Y ahí dice de nosotros, en plural, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, a cada uno, si bien tenemos un cuerpo, un espíritu, etcétera, todos somos distintos. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y este tema de la medida, acá se habla de una medida del don y más abajo se habla de una medida de la estatura, que también es de Cristo. ¿Ya? De nuevo, Pablo cuando habló en Efesios capítulo 4, del 1 en adelante, es mucho de lo que está diciendo ahora, ya lo dijo antes, son conceptos que ya introdujo. Uno de esos, de nuevo, conforme a la medida del don de Cristo, y ahora la medida ¿de qué? La medida La fe. de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Ya? Entonces, en esas medidas, tanto del don, de la gracia, como de la estatura, es donde Él quiere que todos los que somos distintos, cada uno, como dice más abajo en el 16, cada uno conforme a su propia actividad, o sea, lo que cada uno hace, a lo que cada uno recibe, va trabajando. Entonces, como somos distintos, Él puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que todos esos que son distintos lleguen a ser uno, lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero ojo, es solo en cuanto a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No está hablando que todos tienen que ser uno en su manera de pensar respecto a un X tema, por ejemplo, el fútbol, cosas banales. No está hablando de eso. No está hablando que a todos nos guste el rojo, que a todos nos guste la escuela dominical, que a todos nos guste la misma canción. No está hablando de eso. Es súper importante entender que la unidad a la cual se está refiriendo Pablo, perdón, voy a aprovechar de cargar el computador, a la cual está hablando Pablo, está hablando única y exclusivamente de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es súper importante entender eso. Esa es la unidad a la cual está apuntando Pablo, ¿ya? Entonces, tenemos una unidad que ya fue dada, que la tenemos intrínsecamente por ser creyentes, que es la del Espíritu Santo, la del Espíritu. Ya somos unos, estamos unidos. Ahora hay que llegar en esta vida cristiana, en este andar, en esta vocación a la cual fuimos llamados, producto de que Él puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él quiere y nos va a impulsar a que nuestra meta ahora sea llegar a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de tal manera de que no nos vayamos tras vientos de doctrina que sean distintos a los que Él nos quiera enseñar, y producto de eso, todos entonces trabajemos para llegar a esa meta. Entonces, por eso después dice, sino que, o sea, con la intención de que, como ustedes ya no van a ser niños fluctuantes, ni van a ser engañados por hombres, entonces la idea es que
sigan la verdad. La verdad, ojo, ¿por qué la verdad? Porque es distinto al error, ¿ya? Entonces, sigan la verdad en amor, de nuevo, la base de lo que partió diciendo antes, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, ¿ven? Crezcamos. O sea, todavía no hemos crecido y debemos crecer. Todavía no llegamos a esta estatura, a esta medida de la estatura, pero vamos a llegar. Y como vamos a llegar, porque Él se comprometió a que la meta sería que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, entonces trabajando en este cuerpo, bien concertados y unidos entre nosotros por las coyunturas que se ayudan mutuamente según lo que cada uno hace, o sea, no todos vamos a hacer lo mismo, no todos van a ser evangelistas, no todos van a ser profetas, no todos van a ser pastores y maestros, entonces cada uno según su propia actividad, todos van a ir creciendo con el fin de ir edificándose. Pero esta edificación no va a ser en la competencia, no va a ser en la vanidad de nuestra mente, no va a ser en nuestra carne, sino que la base va a ser en amor. ¿Por qué es importante el amor? Porque Pablo, de nuevo, ya dijo en Efesios capítulo 4, versículo 1, que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Y si uno va viendo, solo en el versículo 4, cuántas veces se repite la palabra amor, para hablar de los unos con los otros, acá vemos una, cuando seguimos avanzando, acá vemos que de nuevo Pablo dice en amor, segunda vez, y está hablando de lo mismo, de la edificación de los unos con otros, del trato de los unos con otros. Siempre los unos con los otros debe estar como base el amor, porque él ya ha dicho que antes nosotros estábamos enemistados. Entonces, ahí es donde está también otra arista del misterio. Antes los seres humanos, los creyentes, los que todavía no eran creyentes, perdón, estaban en enemistad, tanto para con Dios como entre nosotros, y eso lo sabemos, no solo por estos textos, sino también por otros. Y ahora lo que Dios ha puesto es que por causa de su espíritu, entonces, y por la vocación a la cual Él nos llamó, ahora nuestra base es el amor, no es la enemistad. Entonces, en ese amor y entendiendo que Él ya nos hizo uno, de nuevo vamos a trabajar y debemos trabajar y procurar trabajar juntos para llegar a esta unidad de la fe, a esta meta, a decir, somos del Señor y vamos a tener una unidad, vamos a ser uno, no solamente en lo que Él ya nos ha dado por causa del Espíritu, sino que ahora también en nuestra vida práctica, en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ya? Y así juntos, imagínense, juntos nosotros, si yo estoy mal en algún punto, va a venir otro hermano y me va a decir, oye, está mal eso que estás entendiendo, está mal esto, mira, yo he entendido esto, entonces juntos en amor, no en competencia, no en disputa, vamos a ir creciendo y vamos a, de una u otra manera, muchas veces sin notarlo, a llegar a una unidad tal que se va a basar única y exclusivamente tanto en el amor como en el conocimiento del Hijo de Dios a causa de lo que Él ha hecho, de nuevo, producto de que ha puesto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, súper importante entender, entiendo yo, que ya tenemos, y la diferencia, y de nuevo lo marco, la diferencia entre ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu que ya tenemos versus esta meta a la cual vamos a llegar por causa de que Dios entonces la está impulsando, porque Dios no pone esta meta para que no lleguemos, sino que la pone con el propósito de que lo hagamos y que Él se comprometió a que llegaríamos. Entonces, por eso es súper importante entender el rol importantísimo que tienes tú y que tengo yo en la congregación, porque no somos inútiles donde Dios nos puso, al contrario, somos muy útiles, porque tú y yo, aunque no lo sepamos, estamos ayudando a que el cuerpo esté bien concertado y unido entre sí. ¿A causa de qué? A causa de que Dios está trabajando en cada uno de manera individual, y como está trabajando de manera individual en la actividad propia de cada miembro, entonces vamos creciendo como cuerpo, vamos creciendo como congregación local en estos tiempos, ¿ya? Así que es súper importante que cada uno de nosotros entienda que por muy alto, muy bajo que sea ese rol, porque no lo sabemos todavía, porque en el texto al menos estamos viendo algo a modo general, todos entonces estamos ayudando a que este cuerpo vaya creciendo. ¿Por qué lo digo? Porque también el apóstol, más adelante,
va a hablar de otras cosas, no solamente de apóstoles, de evangelistas, de pastores, maestros y de profetas, sino que incluso antes hemos visto en Hechos, por ejemplo, Esteban, que fue un diácono. Podemos ver a otros hermanos también que no tuvieron estos oficios que se mencionan acá, pero que eran parte de la iglesia. Vemos a otros que sostenían a través de la ofrenda, vemos a otros que sostenían a través del trabajo con los pobres, otros visitando, otros orando por los enfermos, otros visitando las cárceles. Todo ese conjunto de hermanos que de una u otra manera trabajaban juntos y que tenían distintos oficios, dones y talentos, entonces trabajaban para que esto se diera, para que el crecimiento de la iglesia entonces sucediese. Así que para cerrar todo Efesios capítulo 4 del 1 al 16, me gustaría ver si ahora, con todo lo que ya se ha dicho, lo que vimos también con el hermano Gilberto, pudiéramos entonces hacer un resumen, cada uno de nosotros, y decirlo obviamente ahora, de lo que ha entendido y ver los puntos importantes que cada uno recibe perdón, de parte del Señor, ¿ya? Así que ahí me gustaría escuchar los hermanos en general. ¿Qué es lo que hemos entonces sacado en limpio de Efesios capítulo 4 del 1 al 16? En contraste obviamente también con lo que Pablo ha venido enseñando del misterio, porque está incluido obviamente todo esto dentro también del misterio, de lo que ha venido hablando. Así que les escucho, hermanos. Entonces, en conclusión a tu pregunta, ¿podríamos decir entonces que son lo mismo o que una lleva a la otra? ¿Respecto a qué, perdón? A la pregunta que hiciste delante, cuando preguntaste sobre la unidad del espíritu y la unidad de la fe, si no me equivoco, que fue porque empezamos a hablar todo esto. Sí, yo entiendo que no son lo mismo, pero que ambas son esenciales, ¿ya? Pero no son lo mismo según lo que yo he entendido hasta ahora. Ya, obviamente ambas son parte del creyente o de lo que o de la vida del creyente. ¿Por qué? Porque obviamente guardar la unidad del espíritu, entiendo yo, debemos esforzarnos, perdón, en guardarla. ¿Por qué? Porque Dios ya la dio. Entonces debemos, como dice anteriormente en los versículos, en el versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros, esforzándonos o solícitos en guardar la unidad del espíritu. Entonces ya tenemos esa unidad del espíritu y el Señor nos manda a guardarla, a ser solícitos, ya en eso, en guardar la unidad. Y es textual eso, o sea, tienes que guardarla. Es algo que el Señor te va a capacitar y te va a dar las fuerzas para hacerlo. Ahora, la unidad de la fe es algo por lo cual todavía no lo tienes, es la meta a la cual tienes que llegar, pero Él también te va a ayudar. ¿Por qué? Porque puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que te equipan para llegar entonces a tener en algún punto esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de tal manera de que sea semejante al varón perfecto, en este caso, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, como bien lo explicó, lo resumió María José, uno ya lo tienes, que es guardar la unidad del espíritu, y lo otro es la meta, es alcanzar esa unidad de la fe. No sé si con eso Sí, sí, sí. Perfecto, se responde perfecto. tu pregunta, Gracias. ¿ya? Porque acá no dice esfuércense por llegar a tener la unidad del espíritu, sino que es por guardar, o sea, ya lo tienes. Yo no puedo guardar algo que no tengo. Entonces, yo guardo lo que tengo. No puedo hacer uso de guardar algo que no tengo, no puedo ejecutar una acción de guardar sobre algo que no tengo. Entonces, guardar la unidad del espíritu porque ya la tengo. Él ya me hizo uno con, en este caso, con los judíos. Yo siendo gentil me hizo uno en un nuevo hombre y me dio paz para con él. Lo podemos entender y ahí explayarnos de muchas maneras lo que implica la unidad del espíritu.
Pero para que se entienda la unidad del Espíritu, entonces es, como ya se ha dicho, algo que ya tenemos versus la unidad de la fe, que es la meta a la cual debemos llegar, producto de que Dios nos está equipando para llegar a esa meta. Por eso les decía, haciendo un resumen del capítulo 4, ¿qué podemos decir del 1 al 16? ¿Qué entendemos ahí? ¿Qué podemos entender? ¿Qué podemos decir ahí, hermanos? Del 4, todo lo que hemos visto. ¿Cuál salta la duda cuando en el 5 dice un Señor, una fe? ¿Qué rol jugaría entonces ese llamamiento de tener un Señor, una fe? Por eso te preguntaba que si la unidad del Espíritu nos llevaba a la unidad en la fe, pero ya me explicaste que tú entiendes que son dos cosas diferentes, pero ¿cómo? Yo creo que lo difícil es explicar en la práctica eso de la unidad. Por eso yo te preguntaba adelante si pensabas que una nos llevaba a la otra. En la práctica, yo al menos lo entiendo así de simple. Yo digo, Él nos manda a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz y lo está ligando con la vocación a la cual fuimos llamados. O sea, parte de la base de que son creyentes, ¿ya? Y como son creyentes que fueron llamados, ellos con toda humildad y mansedumbre, y aquí les dice tú, con que fuisteis llamados, o sea, ustedes, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos y los otros en amor, y guarden, o sean solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ligado a qué? Y lo explica, punto y coma, un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados, y aquí mira, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Primero entonces, al decir solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, te está diciendo que va ligado a un cuerpo y un espíritu, ¿ya? Va ligado a un cuerpo y un espíritu. Tú ya tienes eso, ya tienes esta unidad del espíritu. ¿Cómo? En el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Esto obviamente ligado, un cuerpo ya explicó quién es un cuerpo. ¿Se acuerdan? Lo explicó acá. Y dijo, de ambos pueblos hizo uno, haciendo un solo y nuevo hombre. ¿Se acuerdan? Acá está. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Él ya lo hizo, ¿viste? Él ya lo hizo. Él lo hizo, no nosotros, Él. Entonces, como Él lo hizo y mediante la cruz reconcilió a ambos en un solo cuerpo, mira, un solo cuerpo, aquí por eso es que Pablo después te puede decir un solo cuerpo o un cuerpo, porque ya te lo explicó. Entonces, después dice, y vino y anunció, ¿no es cierto? Y te termina de explicar todo lo que Él ha hecho respecto a este un cuerpo, todo lo que le ha dado a este un cuerpo. ¿Por qué? Porque dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo, mira, un mismo espíritu. O sea que ya tenemos ese espíritu, porque también había dicho anteriormente que ya lo teníamos, porque era el Espíritu Santo, que es las arras o la garantía de nuestra salvación. Entonces ya lo tenemos. Entonces aquí como él está explicando un poco lo que Dios ya ha hecho, entonces en este cuerpo él puso
o podríamos decir, tenemos un espíritu. Este cuerpo tiene un espíritu, que es el espíritu del Señor. Entonces, más adelante te va a decir que este cuerpo y este espíritu, que son uno, están entonces siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la iglesia entonces, porque está hablando acá de que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, entonces nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Ya? Entonces, después habla de un edificio y te dice que bien coordinado va creciendo. Es lo mismo que está hablando en el 4. Bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. De nuevo, toda esta fraseología que está hablando acá es lo mismo que el 4, 15, 16. Te está diciendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que en la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, mira, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, mira, el edificio, en amor. Entonces, todo esto, como te decía, la fraseología, entiendo yo al analizarlo, de que Pablo ya lo ha dicho, no es algo nuevo. Perdón, un poquito más arriba. Ya lo ha dicho. Entonces, en este sentido, de nuevo, y volviendo al punto, él ya te dijo que es un cuerpo, ¿no es cierto? Ya lo explicó. Explicó que es un espíritu, también lo explicó. Entonces te dice, como fuisteis también llamados, y aquí te está hablando de esto, de la vocación con que fuisteis llamados, y acá de nuevo, con como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. De nuevo, es una misma esperanza. Y de nuevo te dice de la vocación, ya acá también te lo dijo. Entonces aquí te explica esto ahora. Y te dice, un Señor, o sea, en esa misma esperanza de vuestra vocación y en base a ese único cuerpo y un único espíritu, hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Todo esto también ya te lo explicó. El un Señor ya te lo dijo arriba. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y después te explicó que ese Señor estaba sentado, que fue Él quien pagó, etcétera. Una fe también ya lo explicó. Explicó cuál es esa una fe que tiene que ver, obviamente, con este Señor, con lo que Él ha hecho, con lo que se ha predicado también, inclusive, respecto al Evangelio. ¿Ya? Entonces, todo esto, Pablo ya lo ha dicho. Por eso es que entiendo yo que, de nuevo, el guardar la unidad del Espíritu es algo que tú ya posees como creyente por el hecho de ser creyente y por el hecho de que Él en ese cuerpo puso su espíritu y trabaja en su cuerpo por medio de ese espíritu que puso. Ahora, distinto es que en este llamado, en este llamado que Él hace de vuestra vocación, o sea, de lo que nosotros debemos hacer, nosotros debemos crecer acá en esto, en llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque te dice a un varón perfecto a la medida de la estatura. Te está hablando de una estatura, de una medida, o sea, te está diciendo, tú no has llegado a medir eso, no tienes la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso es que antes había orado para que los creyentes crecieran. Por eso es que antes había dicho, doblo mis rodillas. ¿Te das cuenta? Doblo mis rodillas. ¿Para qué? Para que el hombre interior, por su espíritu, de nuevo, crezca. ¿Te das cuenta? Entonces, vayas, y de nuevo, mira, vayas creciendo en este conocimiento. También podríamos incluso ligarlo, que es ese conocimiento respecto a Cristo. Entonces, la idea acá es que el creyente va creciendo en su vida práctica, en su vida personal, y de esa manera, entonces, Dios trabajando en el hombre interior, como va haciendo crecer a ese creyente personal, también va haciendo crecer a los otros creyentes y juntos van a llegar, como Dios está trabajando individualmente y a la vez colectivamente en ellos, entonces llegan a esa unidad de la fe, pero no la poseen todavía. ¿Por qué? Porque recién están creciendo, recién de hecho están ellos mismos entendiendo lo que es este misterio. Entonces, ¿cómo iban a tener una unidad de la fe si recién están entendiendo este misterio? Recién están siendo capaces de comprender y Pablo está orando para que ellos lo comprendan y estén entendiendo todo lo relacionado a la salvación.
a la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Entonces recién podríamos decir, sus oídos se están adaptando a estas nuevas verdades y la están interiorizando por causa del Espíritu. Pero el Espíritu Santo como tal, a ti se te da una vez tú eres hijo de Él, una vez Él te adopta, una vez Él te hace una nueva creación. Entonces, por eso entiendo yo que a la luz de este texto, del mismo contexto, y también de otros pasajes, entiendo yo que es necesario que el creyente vaya creciendo en la fe del Hijo de Dios, en la unidad de la fe. En cambio, el guardar el espíritu o el tener el espíritu no depende de ti, depende del Señor. El Señor ya te lo dio, ya te puso en esa unidad del espíritu. Entonces, por eso entiendo yo que en el contexto vemos que si bien todo lo hace Dios, hay algo que Él ya te dio, que es el guardar la unidad del Espíritu. Él a ti te lo está mandando, solícito en guardar, esforzándote en guardar la unidad del Espíritu. En cambio, en lo otro, te dice, yo te puse apóstoles, profetas, evangelistas y maestros con el fin de que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso entiendo yo que si bien son conceptos que se relacionan en el creyente, como la fe y como el espíritu, son cosas distintas. El espíritu se te da de inmediato, en cambio la unidad de la fe, Él te va haciendo trabajar para que juntos, como hermanos, como ese cuerpo, lleguen entonces a esa unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso que más adelante se explaya más el apóstol y te va a decir todo lo que pasa cuando el cuerpo bien concertado y unido va creciendo y se va ayudando para edificarse en amor. Entonces, así es como lo comprendo yo al menos, ¿ya? Así es como lo voy entendiendo. Hay cosas que todavía me faltan pulir, pero a grandes rasgos eso es lo que yo entiendo del pasaje, de lo que está enseñando Pablo acá. No sé si con Perfecto. eso te... Sí, sí, sí. Es más o menos como lo entiendo yo. Bueno, gracias. Ya entonces, un resumen ahí, si nadie más quiere decir algo ahí. ¿Qué resumen podríamos hacer ahí? Del capítulo 4 del 1 al 16. En el cuerpo de Cristo, el- la unidad del Espíritu, deberíamos buscar guardarla en el conocimiento, en ir adquiriendo cada vez más conocimiento de nuestro Señor para poder llegar a esa unidad en la fe. Ya. Y obviamente eso se va a dar en la práctica, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia. Todo esto es práctico. Es en lo práctico donde se va a evidenciar y bueno, después en el 17 en adelante va a quedar aún más claro esto que está diciendo Pablo respecto a la unidad y al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué más podríamos decir ahí entonces? Ismael ya dio ahí su punto de vista, lo que entendió él, y el resto, nuestro hermano Guillermo, o sea, Elías, María José, nuestra hermana Gladys, si quiere, nuestra hermana Sandra, nuestro hermano Luis. Hemos aprendido ahí? ¿Qué han sacado el limpio de Efesios capítulo 4 del 1 al 16? ¿Qué podemos decir ahí? El resto de mis hermanos. ¿Nadie más?
Yo podría decir que se habló de un llamado, que se hace un llamado, donde ahí Jesús es el centro de todo y Pablo lo hace notar y da y ahí también nos da cómo equiparnos, cómo enfrentar ese llamado, y no es un llamado y ahí los deja y hagan lo que ustedes entiendan, como ustedes quieran, no, sino que hay unos preceptos, em, podríamos hablarlo así en términos humanos, hay un líder que dejó preceptos y nosotros dependemos al 100 de ese líder y que no nos dejó a la buena, sino que él está ahí pendiente. Nosotros tenemos que estar aferrados a ese llamado, a ese líder, con todo lo que él nos dejó como legado, que es la palabra de Dios. Mm. Así, eso, a grandes rasgos. Ya bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere ahí decir Efesios 4 del 1 al 16? Ya nadie más. Si no, entonces lo dejamos hasta acá. El jueves, Dios mediante, entonces seguimos en el versículo 17 de Efesios capítulo 4, ¿vale?